¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión he preparado un tutorial para hablar acerca de la entrevista semiestructurada. Tomaré como referencia el proyecto de investigación doctoral que intitulé en aquel momento Expresiones del amor en la ciudad. Es importante, antes de proceder a la presentación de las plantillas que hemos preparado, que no perdamos de vista que la entrevista es una técnica que regularmente resulta ser un instrumento primordial en el trabajo del comunicador social. Y no solamente de aquel que se dedica a la práctica periodística, sino aquel que también se puede llegar a desarrollar profesionalmente en algún ámbito, por ejemplo, empresarial, y que le toque en suerte ser parte de, por ejemplo, el departamento de personal. Pues bien, dicho esto, no hay que perder de vista algo que también hemos comentado en el aula. Una entrevista desde el punto de vista cualitativo es un encuentro de subjetividades, es decir, es un espacio dialógico donde la puesta en escena permite un encuentro de subjetividades. ¿Entre quién? Entre el investigador y aquella persona que reúne las características propias de alguien que le puede proveer al investigador la información conveniente que contribuya a dar respuesta y alcanzar los objetivos en el contexto de una investigación. Dicho esto, no hay que perder de vista también que cuando nos encontramos frente a una persona en esta puesta en escena, que es la entrevista, la comunicación es el corazón de la experiencia. Por lo tanto, tampoco debemos de olvidar que estamos frente a un ser humano junto a quien podemos hacer inteligible un mundo. Y en ese sentido, la puesta en escena precisamente comparte ese espacio dialógico para este encuentro que permita generar información que alimente el conocimiento que a la larga será resultado de la investigación que podemos estar realizando. Dicho esto, te invito a que pongas atención a los siguientes aspectos porque si bien es cierto, no son todos, sí considero que son los más importantes o en todo caso los que en este momento serían básicos para entender y ampliar el horizonte desde donde podemos reconocer lo que es una entrevista, en este caso semiestructurada. Como primer punto, no hay que perder de vista que toda entrevista persigue un objetivo. En ese sentido, cuando ustedes se plantean una entrevista es porque tienen la necesidad de acudir a alguien que a través de sus testimonios, a través de su memoria recuperada, les permita un acercamiento a cierto tipo de realidad que sin duda alguna es importante, puede llegar a ser significativa en el contexto del trabajo que ustedes estén haciendo. En ese contexto, como se dice aquí, para el trabajo doctoral que a mí me tocó realizar, el objetivo fue analizar el discurso en torno a las prácticas amorosas y las representaciones que tienen los jóvenes que viven en la conurbación Veracruz-Boca del Río con relación al amor. Ese fue el objetivo y a partir de este objetivo es que establecimos una serie de consideraciones a propósito de los sujetos que a mí me interesaba entrevistar. En este sentido, tendrían que ser jóvenes entre los 17 y los 27 años de edad, vivir en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, ser estudiante o no durante esa etapa de su vida, ser hombre o mujer, sin distinción de preferencia sexual. Si se dan cuenta, es un perfil que pretende ser particularmente incluyente, de tal suerte que lo que me puse a revisar en la literatura era precisamente aquellas características ideales que pudieran construir el perfil de un joven al que a mí me interesaba entrevistar para precisamente tener un acercamiento a las representaciones y a las prácticas que sobre el amor ellos tienen. Y en ese sentido, la entrevista a mí me permitió acercarme precisamente a sus discursos y por lo tanto a un cúmulo de información que me permitía a mí desde
el concepto de representación, tener una idea más o menos clara de las concepciones, de las representaciones, de las cosas que han asumido los jóvenes a propósito de la experiencia que en torno al amor han venido construyendo en la zona conurbada. Entonces, ese es un perfil, lo que quiere decir entonces que en el caso de las guías de entrevistas ustedes tendrán que definir, por supuesto, un tema, tendrán que definir un objetivo y a continuación el perfil de los sujetos de su entrevista. Ahora pasamos a lo que sin duda es medular en el ejercicio de una entrevista semiestructurada. En la primera columna se habla de tópicos potenciales para las entrevistas, es decir, aquellos temas que yo a priori consideraba que podían ser abordados en el proceso de una entrevista cualitativa. Y un primer tópico, un primer tema que a mí me interesaba y que tiene que ver precisamente con las representaciones del amor era precisamente el tipo de imagen que estos jóvenes tenían cuando escuchaban la palabra amor. Era un primer tema que a mí me interesaba. A continuación, indagar a propósito del género y las representaciones que en torno al amor se tiene, entre quienes, entre hombres, mujeres, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, etcétera. Todos aquellos que tuvieran ciertos atributos que yo buscaba a partir del perfil y que pudieran aceptar ser parte de este ejercicio, pudieran entrar porque sin duda alguna cualquiera de ellos me podía hablar acerca del tema género y representaciones amorosas. A continuación, concepciones sobre el amor. Después, el papel de los medios de comunicación. ¿Por qué el papel de los medios de comunicación? Porque sabemos que es precisamente a través de los medios de comunicación que se construyen narrativas en torno a distintos temas y por supuesto que en el terreno amoroso los medios de comunicación han venido jugando un papel primordial prácticamente desde el México moderno, gracias a la radio, gracias al cine, gracias a la televisión y por supuesto en los últimos años y de cara a los jóvenes que entraron en este trabajo de investigación, gracias a las llamadas tecnologías de la información y de la comunicación. A continuación, comunicación y relaciones de parejas, espacios y vivencias amorosas, que sin duda alguna fue importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del amor que se construye en la ciudad, habría que preguntar, mejor dicho, a los jóvenes qué piensan acerca de esto y por lo tanto la manera en que viven la experiencia amorosa pasa por lugares, pasa por espacios, por calles, por rincones, en fin, por todo aquello que finalmente la ciudad nos provee para apropiarnos de tales espacios y construir desde allí también una parte de nuestra historia amorosa, ¿no? La ciudad como lugar para vivir las prácticas amorosas, la sexualidad y relaciones entre los jóvenes, la permisibilidad social y las relaciones homosexuales. ¿Por qué las relaciones homosexuales y no heterosexuales tan explícitas? Porque finalmente consideré que era importantísimo también poner sobre la mesa la posibilidad de reflexionar desde los jóvenes en torno a lo que piensan acerca de las relaciones homosexuales, como un concepto genérico de este tipo de prácticas que ciertos jóvenes y a propósito de sus preferencias o inclinaciones sexuales pudieran tener. Bueno, estos eran los tópicos potenciales para las entrevistas. ¿Qué vino a continuación? La guía de entrevista. Y aquí leería puntualmente. Fueron seis núcleos temáticos que particularmente a mí me importaron. Género y representaciones amorosas, amor y medios de comunicación, espacios urbanos y vivencias amorosas, sexualidad, juventud y prácticas amorosas, sociedad y diversidad en las relaciones amorosas y finalmente comunicación y sexualidad entre los jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, ya como tal la guía de entrevista, es decir, esta sí fue la batería de tópicos que orientaron el trabajo, tenían una relación muy estrecha precisamente con tópicos potenciales que para las entrevistas había yo planeado en la columna anterior. Ahora bien,
Hablemos un poco acerca de las preguntas. Hemos presentado hasta ahorita las guías de entrevistas. Vienen a continuación las preguntas detonadoras, es decir, aquellas preguntas que como investigadores nos permiten plantearlas para abordar los temas, los bloques temáticos, pero por la naturaleza de la pregunta permite precisamente detonar el testimonio, la palabra de nuestro entrevistado. Por ello, es importante que como investigadores tengamos bien presente nuestras guías de entrevistas para poder plantearnos una serie de preguntas que hagan explotar la imaginación, los recuerdos, la memoria, los pasajes, las anécdotas por parte del entrevistado. Y en ese sentido, si son preguntas detonadoras, son apenas un puñado. Por lo tanto, lo que hemos dicho en el aula, es importante que pongamos atención a lo que se dice por parte de nuestro entrevistado, ¿sale? Antes que en nuestra guía, si las llevamos escritas, aunque lo recomendable sea que también las traigamos aprendidas, es importante ponerle atención. Pues bueno, yo dividí precisamente preguntas a partir de los bloques. Por ejemplo, en este primer bloque dice concepciones del amor. Y entonces yo pregunto, ¿qué imagen viene a tu cabeza cuando escuchas la palabra amor? ¿Consideras que tu condición de hombre o mujer determina la manera de entender el amor? ¿Piensas que la forma de entender el amor es diferente a la de tus padres o abuelos? ¿Qué opinión te merece la forma en que viven el amor los jóvenes del mismo sexo? Si se dan cuenta, en las 4 preguntas que aquí estoy proponiendo como detonadoras, hay una relación estrecha con la guía y con los tópicos que yo me planteaba en la plantilla anterior. Y en ese sentido son preguntas detonadoras, es decir, son preguntas que tenemos preparadas, pero que en el transcurso de la entrevista se van adecuando, se van mejorando, se van afinando, porque eso es propio de un trabajo de investigación desde el punto de vista de la técnica de entrevista semiestructurada. Siguiente bloque, ciudad de amor. ¿Qué tipo de lugares prefieres cuando sales con tu novia? ¿Consideras que en la ciudad se vive el amor diferente a otro tipo de contextos? ¿Consideras que la ciudad ofrece espacios diversos para vivir las diferentes formas de amor? ¿Crees que la ciudad determina el tipo de práctica amorosa que se observa hoy en ella? Otra vez, si se dan cuenta, si el bloque es ciudad y amor, las 4 preguntas detonadoras que aquí me planteo tienen que ver precisamente con ligar la experiencia amorosa a un contexto urbano. ¿Por qué? Porque finalmente a mí me interesaba el análisis de las prácticas amorosas de las juventudes contemporáneas que habitan en precisamente contextos urbanos. Tercer bloque, comunicación en el amor. La primera es, ¿consideras que los medios de comunicación han contribuido en tu imagen o concepción del amoroso? La teoría dice que sí, pero aquí era explorar en la imaginación, en la propia experiencia de los jóvenes, para ver qué es lo que me podían decir al respecto, ¿no? A través de qué medios consideras que has aprendido más de lo amoroso, ¿no? En aquel entonces, esta investigación la hice más o menos hace como 8 o 9 años. Me parece que era una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque ya se comenzaban a dar las primeras experiencias amorosas mediadas por la tecnología, particularmente por el correo electrónico, las páginas personales, el Messenger, sin duda alguna. Y por lo tanto, es un medio que potenciaba una práctica de lo amoroso distinto, diferente, que poco se parecía a lo que, por ejemplo, yo pude haber vivido a propósito de mis relaciones o experiencias amorosas, ¿no? A continuación, ¿consideras que hoy existe más libertad para hablar sobre su relación entre las parejas? Y finalmente, ¿crees que las redes sociales son un medio que favorece la comunicación entre las parejas? Aquí estamos hablando particularmente de las redes sociales, que en aquel entonces, por supuesto, no eran las mismas que
hoy ustedes emplean, ¿no? Habían otras que, bueno, ya algunas de ellas, o mejor dicho, casi todas han desaparecido, pero sin duda alguna sentaron las bases para permitirle a las parejas que tuvieran un encuentro amoroso como parte de sus propios proyectos de amor a través de la mediación de la tecnología y específicamente de las redes sociales. Esas son preguntas entonces con relación al papel que juega la comunicación en el amor. Entonces, me parece que con estos tres ejemplos ustedes pueden tener una idea más o menos precisa de qué es lo que se tiene que hacer cuando se planea precisamente una guía de entrevista. Si nosotros queremos recapitular, tendríamos que decir entonces que lo primero es plantear un tema. Y como lo hemos dicho en el aula, este ejercicio será particularmente en parejas. En parejas o en tríos, ¿vale? Por lo tanto, tendrían que pensar en un tema que tenga que ver con la comunicación que les permita precisamente establecer el objetivo que se persigue para el empleo de la entrevista en la modalidad cualitativa que ustedes deseen, ¿no? Para ello, sí les pediría yo como complemento que debajo de ese objetivo pongan ustedes una justificación donde se establezcan las razones del por qué ese tipo de entrevista se va a emplear para poder alcanzar el objetivo que se están planteando, ¿no? Para ello es necesario entonces revisar en la literatura especializada los tipos de entrevistas que hay, ¿no? Hay entrevistas individuales, hay entrevistas grupales. Yo estoy hablando de la entrevista semiestructurada, hay entrevistas abiertas, hay entrevistas a profundidad. Entonces, ¿cuál de ellas? Siempre que sea de corte cualitativo. Bien, a continuación hay que definir los temas que a ustedes les gustaría abordar a lo largo de la entrevista. Y en ese sentido me parece que no deben de perder de vista la estrecha relación que esos temas deben de tener con su tema y con la comunicación, para que desde allí precisamente salga la guía de entrevistas, una guía que, como yo lo he presentado aquí, les permitirá trabajar con bloques temáticos para a continuación desarrollar una serie de preguntas detonadoras. Yo por cada bloque me planteé 4 preguntas. Yo creo que lo ideal pudiera ser entre 3 y 4 preguntas las que le pediría precisamente a ustedes. Pues bien, yo creo que la podemos dejar hasta aquí. Espero que este tutorial les permita reconocer, identificar algunos aspectos básicos de la entrevista semiestructurada.